¿No es cierto que muchas de las expectativas que nos hacemos de las personas tienen que ver con la información básica que recibimos de ellas? Por ejemplo, dónde nació, de qué familia viene, dónde vive, qué estudió, ejerce o no su profesión, dónde la ejerce. Uno esperaría que las actitudes de una persona estén íntimamente relacionadas con lo que la persona ha dicho de sí misma. Ahora, ¿qué esperaría uno de un seguidor de Jesús? Que sea alguien respetuoso, que sea un excelente trabajador, un buen padre de familia, una excelente madre, un buen jefe, un buen empleado. ¿Qué esperaría uno de un seguidor de Jesús? O que fuera alguien sumamente religioso, alguien que está leyendo la escritura todo el tiempo, alguien que está orando, alguien que no se junta con aquel, ni que no va a ciertos sitios porque su religión se lo prohíbe. Bueno, si uno mira ampliamente la Biblia, hay una cantidad de requisitos, virtudes y comportamientos que Dios esperaría de sus seguidores, como que fuera alguien amoroso, paciente, no dado al trago, alguien que fuera también ejemplo en su hogar, alguien que sirva en la iglesia. Y a todas estas cosas la Escritura las llama fruto. Parece ser que el estándar de moral cristiana es bastante alto. Sin embargo, si tú miras ya detenidamente la Biblia, te vas a dar cuenta que todas estas bonitas obras, comportamientos o virtudes no son para nada posibles si no has sido transformado. Ser seguidor de Jesús es ser transformado. Por eso yo quiero invitarte a que leamos la Escritura juntos en Juan capítulo 15, en el verso 5, y mirar qué nos puede decir Jesús a través de esta transformación. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. ¿Qué es lo que dice este pasaje? Observándolo así de manera panorámica, vemos que Jesús está hablando de sí mismo, se está haciendo llamar la vid verdadera. Este era un término bien conocido en su tiempo, pues los profetas habían dicho que Israel era como un plantío, como una viña que Dios había plantado. En segundo lugar, está hablando de los discípulos. ¿Qué dice de los discípulos? Que son las ramas. Y que estas ramas tienen que estar conectadas, tienen que permanecer en el árbol para dar mucho fruto. De lo contrario, una rama desconectada o tirada por ahí en el suelo no puede dar fruto y es quemada y echada fuera. Ahora, Jesús continúa explicando y haciendo real la ilustración para nosotros. Pues dice que la manera en que un discípulo da fruto, así como una viña permanece o una rama permanece adherida a la viña, nosotros debemos permanecer en la palabra del Señor y esta en nosotros. En pocas palabras, la vida cristiana tiene que ver con estar adherido a Jesús, pertenecer a Él como sus ramas y de esta manera seremos tratados por Dios para dar el fruto que Él se ha propuesto en nosotros. Pero ampliémoslo un poco más. Que Jesús esté usando términos propios de la botánica y de la naturaleza, nos hace pensar en una palabra: proceso. Para que un árbol haya llegado a ser lo que es, o para que una viña llegue a ser lo que es, primero ha tenido que ser una semilla, primero ha tenido que ser echada en la tierra, descascararse, morir allí adentro, echar raíces, recibir toda la savia, el calor, el agua y el proceso de cuidado que necesita con el tiempo e ir creciendo con este mismo. Todo proceso tiene un propósito. Dios ha dicho también en su palabra, en libros como Romanos o Segunda de Corintios, que el propósito de Dios con el ser humano es que éste sea transformado en la imagen de su Hijo. Así que Dios espera, de la misma manera como una hermosa semilla se convierte en vid, que sus cristianos se transformen como Él o como su Hijo. Sin embargo, Jesús dice que para permanecer en Él, sus palabras tienen que permanecer en nosotros.
Esto es una quietud, sí, es una quietud, pero es una quietud activa. Requiere que yo pase tiempo mirando qué es lo que dicen las palabras de Jesús, cómo éstas me invitan a cambiar. En la medida en que yo empiezo a pasar tiempo con las Escrituras, mi actitud empieza a cambiar. Paso de ser una persona irritable a ser una persona apacible. Paso de ser una persona airada a ser una persona paciente. Paso de ser una persona bien criticona a ser alguien que ahora ama a los demás. Paso de ser una persona egoísta que solamente piensa en sus propias cosas a pensar en el bien de otros. ¿No te parece esto fantástico? Quizá por tu forma de ser o por la manera en que te criaron tú puedes decir, no, yo tengo muy buena fuerza de voluntad, yo soy paciente, yo soy tolerante. Pero la verdad es que si miramos la Escritura dice que ser transformado en la imagen de Jesús no tiene que ver con la manera en que te criaron ni con los bonitos valores que manejas. Tiene que ver con la transformación que Dios ha operado en ti por su palabra. Por eso yo quiero invitarte a que, uno, pases tiempo con la Escritura, la medites, la estudies, le pidas a alguien que sepa que te ayude, que te diga cómo hacerlo. Porque si no hay un cambio en tu manera de pensar, entonces no habrá un cambio en tu manera de actuar. Lo segundo es que del mismo ejemplo vemos que la viña se compone de muchas ramas y de muchos sarmientos. Tú necesitas de otros sarmientos llamados hermanos o comunidad. Necesitas de una comunidad que te ayude a crecer, pues el proceso de crecimiento no es fácil. Ser transformado a veces implica dolor, implica decisiones difíciles, pero todas estas serán guiadas por el cuidado de un Padre que quiere que demos buen fruto. Así que te animo a que sigas siendo transformado como seguidor de Jesús.